3, 2, 1. Hola Felipe, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis, Renzo? ¿Todo? ¿Todo bien? Sí, sí, todo bien acá. Da como pudo, es decir, que uno está bien en tiempos de pandemia, pero la verdad es que, ahí te voy a contar un poquito, pero la verdad es que este periodo ha sido particularmente bueno para mí en lo laboral, y el primer sorprendido soy yo, a serte franco. Ahí lo vamos a ir desarrollando un poquito, pero la verdad es que en el área que a mí me toca trabajar, la verdad es que he estado con bastantes proyectos y lo más. ¿Podrías repetir eso último? Que como se cayó un poco el audio. No, decía que con hartos proyectos, y lo mejor de todo es que son proyectos bien entretenidos, ¿cachai? O sea, no solamente se remite a tener pega, que es algo que ya uno agradece en estos días, sino que además son proyectos desafiantes, en que uno inevitablemente se camisetea también. Qué buena. Oye, pero empecemos por eso. Mira, me gustaría empezar la conversa dando un poco de contexto, como te estaba contando fuera de cámara, a quienes no están viendo. Yo conversé hace unas semanas con Steffi Navarro, que es la gerente de marketing y relaciones públicas de Altafonte Music, o Altafonte, creo, no me acuerdo si es Altafonte Music, un distribuidor digital, uno de los más importantes que hay en Latinoamérica. Yo ya llevo, este es el episodio número 23, si no me equivoco, y por fin estoy viendo como algunos patrones entre los videos que están resultando más y resultando menos. El tema del marketing es uno de los que está emergiendo como de los que la comunidad de músicos independientes acá en Chile y Latinoamérica está más necesitada de información. Y además, esto es una primicia para nuestro amigo Astronauta14 en Instagram, que pidió un episodio sobre esto. El tema de la gestión de prensa, que es súper importante, que yo lo enmarco como una de las ramas del marketing en general, como prensa, relaciones públicas en general, es una de las ramas del marketing. Steffi te recomendó encarecidamente, acá estamos. Eh, y supongo que mira, en Casa de Herrero, Cuchillo de Palo, yo soy periodista, nunca ejerció como periodista, nunca, y tampoco he trabajado en términos de prensa como periodista para artistas, así que creo que esto va a ser un gran episodio, tengo mucho interés por conversar contigo me gustaría empezar por un poco, cuéntanos cómo es tu background, cómo empezaste a trabajar con bandas, veo que somos un poco de la misma generación, así que eh, tú pasaste por todos los cambios que hubo Así en la industria es. musical y de hecho uno de los invitados es Germán Villacorta, que también entrevisté, fue el episodio antepenúltimo, dijo algo que yo nunca había pensado, que en realidad estamos en una nueva industria musical que nació por ahí por 2008, junto con cuando quedó ahí la crisis financiera de 2008, salió Spotify, salieron muchas plataformas y como que hubo un remesón medio telúrico en lo que conocemos como industria musical. Y yo creo que tú tienes harta ahí como que contar en esa historia. Bueno, de todas maneras, primero que todo, en cualquier minuto en que la señal se te llega a fallar, ahí tú me avisas el tiro para yo poder recapitular y reorientar lo que estaba diciendo, si es que Internet no falla. Pero quiero partir por el principio, y el principio en realidad tiene que ver con algo que precisamente ahora se van a cumplir 20 años en noviembre, y en noviembre se cumplen 20 años de ingreso a Radio Rock and Pop. Esa fue mi primera pega con contrato, cuando yo todavía estaba en la universidad, en cuarto año de la universidad. Pero si tú quieres incluso llevarlo un poquito antes, uno típico que dentro de la universidad, qué sé yo, la distinta gente pitutea y trata como de meterse de alguna manera, si ya tienen más o menos claro para dónde va la micro o por dónde se quieren desarrollar. Y en mi caso, tempranamente, yo sabía que quería hacer música de una u otra manera. Eh, es muy curioso eso de que siempre dicen que los periodistas musicales son músicos frustrados. Yo no podría ser más opuesto en absoluto, o sea, no me interesa para nada tocar un instrumento, pero siempre supe que quería estar alrededor de la música. Y de hecho, estando ya en primero o segundo de la universidad, y escribí muchas veces en lo que fue la última generación de revista Extravaganza, en papel, No año recuerdo. 97, 98, estando en primero de la universidad. Hice mis primeras entrevistas ahí habrá sido Molotov, Café Tacuba,
varios grupos chilenos, Total Moch. Mira, fíjate que justo este año, hace como 4 o 5 meses, falleció Max Siegel de los Morton, a quien yo entrevisté en esa época también. Y en paralelo, Gabriel Polgatti, actual director general del consorcio 13 Radio, hizo uno de los primeros emprendimientos en Internet de páginas web enfocadas a cultura y espectáculos, que se llamó Conexión Santiago. Y ese fue también el otro de los primeros lugares en donde yo escribí formalmente reseñas de discos, de películas y de conciertos. Pero si hubiera que plantear un Big Bang, ese arranca a contar de fines del 2000, con mi llegada a Radio Rock and Pop. No quiero ponerme muy latero porque el tema que nos convoca es otro, entonces para avanzar un poco en el tiempo, estuve 2 años y medio en Rock and Pop y luego di un giro que para mí fue inesperado. Yo amo los medios y lo que más me interesa siempre han sido los medios y cómo funcionan, y me seduce mucho la permanente dinámica de cambio, de cómo se entrega una noticia, cómo han evolucionado los medios, que la evolución ha sido radical en los últimos 20 años. Y sin embargo, a pesar de eso, en 2003 yo decidí dar un paso al costado por un rato de los medios y me fui a Sony Music, donde me ofrecieron el cargo de label manager anglo, lo cual la verdad es que ahora, si lo miro a la distancia, me sirvió mucho para ser capaz de entender la industria desde otro lugar, algo que no nunca si no hubiera ejercido ese cargo. Tenía evidentemente momentos muy fome, muy lateros, muy complicados, había mucha burocracia, es una empresa súper piramidal, digamos, donde en muchas situaciones tú básicamente lo que tenés que hacer es como ejecutar órdenes de Estados Unidos o de Argentina. Y luego, entre el 2005 y el 2009, fui parte de 40 Principales, de la radio 40 Principales. Me tocó estar presente en el merge, en la fusión que se produjo cuando el grupo Prisa compró Iberoamerican y se produjo este experimento raro llamado Hit 40, cuando fusionaron las dos radios. Y el 2010 entró al consorcio 13 Radios, de Canal 13, en Radio Sonar, durante 3 años. Y el último año y medio, bueno, me toca, soy convocado, entre comillas, o sea, más bien obligado, a hacerme parte de un nuevo proyecto que fue Top FM, que lamentablemente fue, digámoslo con todas sus letras, el único proyecto fracasado de que lamentablemente fue puesto al aire mucho antes de estar listo y a raíz de eso mismo se salió con la misma velocidad. Después alcancé a estar un ratito corto en Radio Oasis, pero finalmente salí de los medios y ahí es donde se produce esto que nos convoca hoy, que es que durante algunos meses estuve yo ahí dando vueltas hasta que se produjo mi encuentro con los amigos Fucho Cornejo y Gustavo Abate, quienes me invitan a formar parte de la agencia Charco. A fines del 2015 yo comienzo a trabajar y a contar del 2016 yo empiezo a trabajar en la agencia Charco, enero de 2016, y mi labor es esencialmente trabajar en el posicionamiento en medios de los artistas que están dentro de la agencia. Es decir, Charco opera con agencia de management y booking, es decir, una agencia que vende shows y que trabaja en la estrategia de artistas. Durante ese tiempo algunos de nuestros artistas eran Francisca Valenzuela, Alain Johannes, Lucibel, We Are The Grand, Electrodomésticos y muchos otros más. Con el correr del tiempo se genera una suerte como de agencia interna de comunicaciones que tiene 3 áreas. Tiene prensa, tiene digital y tiene diseño. Y para un poco rentabilizar la agencia se toma la decisión de tomar también proyectos que puedan venir desde afuera. Por lo tanto, no solamente nos hacemos cargo de los que son los artistas de la casa, sino que eventualmente quien desee tomar el servicio desde afuera también puede hacerlo con nosotros. Y esa agencia se llama Cono, que sigue existiendo, y yo dejé de trabajar con Cono ahora justamente cuando para la pandemia. Yo en algún punto, a raíz de la pandemia, pensé que iba a tener que derechamente cambiarme de área y hacer otra cosa. Y la tremenda y súper bonita sorpresa que recibí es que la verdad es que buena parte de los artistas que han formado parte de la agencia o que contrataron los servicios de prensa de la agencia en algún punto se quedan conmigo. Entonces, durante los últimos 3 o 4 meses he tenido la tremenda suerte y el honor, digamos, de trabajar con artistas como Congreso,
como los Cantando Aprendo a Hablar. Soy parte también del encuentro IMESUR, que es uno de los encuentros más importantes a nivel de industria musical, y trabajo también en el posicionamiento de prensa de ellos. Por estos días estoy con Pascourt. Acabo de iniciar un trabajo muy entretenido con Chine Ayarza, también dentro del mundo del indie, y la verdad es que una vorágine tremendamente diversa, y que evidentemente que la forma en que yo encaro el trabajo tiene directa relación con mi background y desde el periodismo. La pregunta que te quiero hacer es, ¿estáis trabajando como independiente con todos estos artistas? Exactamente. Perfecto. Pues quizás la pregunta es cómo se arma porque, o sea, todos estamos de acuerdo que el tema de prensa significa es proyectar tu trabajo, proyectar tu proyecto, pero pueden haber otros objetivos también. Por ejemplo, quizás puede ser forjar relaciones con periodistas claves, medios claves, los cuales Claro. hacen música como la que tú haces, o conseguir awareness o posicionamiento de tu proyecto o de tu último trabajo, etcétera. Entonces, ¿cómo se parte? ¿Cuál es el punto de partida de un fan de medios pensando quizás en un músico independiente que quizás no tiene la plata para trabajar con una agencia establecida, pero sí quizás con como un agente independiente como tú, o quizás ellos mismos? ¿Cómo se encara este trabajo? Bueno, partamos de la base de que es fundamental que quien esté en la situación que tú mencionas, sea un músico independiente o un músico que esté haciendo sus primeras armas, que conozca el ambiente, el territorio o la selva en la que se va a meter, ¿cachai? O sea, si yo pretendo, no sé, pues voy a empezar a dar ejemplos prácticos para que se vaya entendiendo todo. Si yo soy un artista romántico y quiero que me toquen en la sonar, estoy súper equivocado, ¿cachai? O sea, o si soy un rockero y quiero que me toque en la FM2, ahí estamos mal, ¿cachai? Son ejemplos burdos para decirte, primero, conoce tu entorno, conoce tu ambiente y averigua bien con las herramientas que tú tienes, es decir, con tu música, con tu creación, dónde crees tú que deberías estar, ¿cachai? ¿Quiénes deberían ser tus socios o tus socios naturales, por así decirlo? Ahora, la forma con la que yo siempre he encarado el trabajo, particularmente con artistas emergentes, es que siempre les digo que el primer examen de conciencia tiene relación con descubrir cuáles son tus singularidades, cuáles son los elementos que hacen de tu proyecto algo diferente, algo distinto, algo que salga de la media. Y eso va en directa relación con el relato o el storytelling, que yo diría que es lo que más me apasiona, lo que más me divierte y lo que más me... Yo creo que usando la experiencia que tengo en medio, creo que es lo que siempre termina por hacer la diferencia a la hora de que un periodista o alguna persona influyente gire la cabeza y mire tu proyecto. Hoy en día, el escenario nunca ha sido particularmente propicio ni positivo, particularmente para artistas emergentes, sobre todo aquellos que no vienen apoyados por una multinacional. Pero creo que en el contexto actual una buena historia siempre va a ser más potente, incluso que una buena canción. Porque o sea, lo que ha provocado la revolución de Internet y también la revolución de las redes sociales es una democratización absoluta del contenido. O sea, yo con un clic puedo acceder a lo que se me cante. Y eso, en el caso específico de los músicos, ha significado una simplificación profunda de procesos como la grabación, ¿cierto? O como incluso poner mi música a disposición de quien quiera escucharla. El problema es cómo mantengo ese esfuerzo como algo que sea constante, cómo hago que la gente de manera constante esté atenta y dispuesta a escuchar lo que tengo para contarles, básicamente. Entonces creo que en ese sentido me parece que lo más relevante es buscar qué es lo que tengo de especial. ¿Es la forma en que yo grabé algo especial? ¿Es el lugar de donde vengo algo especial? ¿Es la forma, son los instrumentos que usé? ¿Acaso la formación de la banda tiene algo distinto? ¿Inventamos un lenguaje nuevo? Y bueno, después evidentemente que vienen cosas que son mucho más tradicionales y que son trucos más viejos que el hilo negro, como los tradicionales featuring, evidentemente. O sea, si yo soy un artista nuevo, eventualmente llamar la atención de un artista más consolidado
para generar un cruce de comunidades que eventualmente a ese artista más consolidado también le puede servir para rejuvenecer público, o sea, es una cosa de ida y vuelta eventualmente, o también la posibilidad de vincularme artísticamente como con profesionales destacados, que pueden ser un productor relevante, un director de videos destacado, que alguien, no sé, que la carátula la hizo alguien destacado, en fin, eso también, esos elementos también son, a nivel noticioso, siempre son bien recibidos. O sea, si hay dos artistas en igualdad de condiciones y a uno de ellos la foto se la sacó, no sé, pues un fotógrafo destacado, evidentemente que yo como periodista me voy a ir por eso, ¿cachai? También hay que tener en consideración que hoy en día los muchachos que se sacan la cresta trabajando en las webs más importantes de noticias en Chile, Cooperativa, Mega, BioBio, en fin, son chicos que muchas veces tienen que subir, no sé, 25, 30 notas al día, que eventualmente a veces les ponen incluso una meta de cliqueo, por lo tanto se ven obligados a subir la nota del perrito que dice miau, ¿te fijáis? Y entre medio de todo eso, uno va tratando de robarles un minuto para poder contarles por qué tu artista merece un minuto de atención, ya sea por un video revelador, por una canción polémica, por un discurso contingente, y yo creo que son una variedad de cosas. Y aquí creo que hay otro factor que se ha metido con muchísima fuerza en los últimos 2 años, 2 años y medio, que tiene que ver con cómo las redes sociales particularmente, y con mucha fuerza en el público joven, están valorando mucho al artista involucrado en la contingencia. Si uno se acuerda, en los 90, en general en los 90, la recomendación desde el sello o desde el management era no te metas en política, no te metas en temas complicados. Hoy en día se podría decir que prácticamente las redes sociales no le perdonan al artista que no se meta en esas cosas. Tenemos ejemplos como Paloma Mami eventualmente, que muchas veces como que le piden que opine de ciertas cosas, cuando ella, bueno, ha vivido buena parte de su vida fuera de Chile, y en realidad lo que podría ella aportar desde su pequeña experiencia serían básicamente consignas, ¿te fijáis? Pero incluso esas consignas el público de alguna manera las demanda. Súper interesante eso porque en el fondo ahora como que se instaló la idea de que si no dices nada estáis de parte del lado del problema. En el fondo Estáis con los malos. estáis con los malos, por así decirlo. Cualquiera se hace malo porque eso es relativo. Pero lo que más me llamó la atención de lo que acabas de decir es sobre el storytelling. Eh, ¿Cuáles dirías tú que son los elementos de un buen...? Porque diste varios ejemplos como puede ser el storytelling puntual de, ok, esta canción la compuse cuando, no sé, estaba encerrado acá por la pandemia. Hay otro storytelling que puede ser más de tu proyecto, de las cosas que a ti te hacen, no sé, ser músico o vibrar, entre comillas. Entonces, ¿cuáles son los pilares fundamentales de ese storytelling? Y si puedes dar Bueno, algún ejemplo de artista que tenga un buen claro. storytelling. Sí, claro, absolutamente. Yo creo que en el caso de artista emergente es súper complejo y muchas veces el artista muere en el intento, ¿cachai? Porque yo diría que lo más difícil es lograr esa primera vez en que dicen como, wow, esa historia está buena, me interesa, la llevo, ¿cachai? Y que de ahí para adelante eventualmente tengas la atención de uno o de unos cuantos que digan, a ver, este muchacho está diciendo cosas interesantes, giremos para allá. Y en el caso de artistas consolidados, el ejercicio es completamente diferente. El ejercicio es como, ¿por qué Mon Laferte no se ha pronunciado si se ha pronunciado 24 veces antes? ¿Cachai? Como que prácticamente se echa de menos. Es curioso, yo creo que podríamos dedicar un podcast completo, una conversa completa, a hablar del caso Mon Laferte. Tú te fijáis que probablemente el caso de ella sea particularmente paradigmático de una persona que quizás, entre comillas, ganaba mucho más masa de público al no emitir ciertos comentarios, luego que los emitió, perdió una cantidad importante de seguidores, pero sin embargo, ese mismo hecho de emitir esos comentarios permitió que quienes la seguían y estaban de acuerdo con ella, se convirtieron en fanáticos acérrimos, absolutos. Es decir, ella de alguna manera radicalizó a su fanaticada. En algún minuto tenía una fanaticada flotante que
que un poco iba por las canciones, por la estética, porque la escuchó en la radio, y ella al tomar partido, al tomar posición, que es una decisión personal, jugada de parte de ella, dividió aguas, sin duda. Y de alguna manera yo creo que instaló o reforzó en el imaginario público la idea de un artista que no se puede quedar callado frente a lo que le rodea. Estás hablando de las declaraciones del último festival de Viña. Bueno, y varias más, o sea, la aparición en Topless en el Grammy Ah, Latino, sí, hay ya. varios ejercicios. Pero bueno, no me quiero ir del tema porque estábamos hablando un poco del tema del relato en el caso de artistas emergentes, y tengo un par de ejemplos para poder aportarte. El año pasado, yo he trabajado con varios artistas del Lollapalooza, y el año pasado para Lollapalooza fui convocado para trabajar con un dúo francés llamado The Inspector Clouseau, un dúo francés que tiene una estética musical muy similar a The White Stripes, una muy buena banda, pero una banda que, si no tuviera un relato, sería una muy buena banda, como hay 150 buenas bandas. ¿Te fijáis? ¿Cuál era el detalle con estos tipos? Y en este caso yo no me voy a tirar las partes porque el relato venía desde afuera, o sea, ellos tienen muy claro cuál es su elemento singular, y ellos saben reforzarlo. El punto es que estos dos muchachos son granjeros, y durante 6 meses al año ellos se hacen cargo de su granja, donde entre otras cosas tienen un montón de patos, de cisnes, de gansos, ¿cachai? Y los otros 6 meses del año lo dedican estrictamente a girar por el mundo, a componer, a lanzar música, etcétera. Y tienen una ética do it yourself, así como de se hacen todo ellos mismos, y ellos tienen su propio sello discográfico, no dependen en nada de agentes externos, y esa es la misma lógica con la que ejecutan las acciones de su granja también. Son tipos súper involucrados en el tema ecológico, tienen una gran admiración por lo mismo que ha hecho Neil Young también en Estados Unidos, de la misma manera. Entonces el relato venía per se, ¿te fijáis? O sea, los granjeros rockeros, corta. Es como ¿viste? Cuando dicen siempre como que tenéis que tirar, en Hollywood para tirar ideas, tenéis que tener un pitch que tenga una línea. Claro. Cuando alguna vez dijeron que había que vender Miami Vice, decían que era MTV Cops. Listo, ok, perfecto, eso es. Me O queda claro en 2 líneas. O sea, lo que tú me estás vendiendo me tiene que quedar claro en 2 líneas, ¿cachai? el pitch de Alien era tiburón en el espacio. ¿Cachai? Entonces creo que con los Clusos se hizo una súper buena pega, y también ahí, bueno, obviamente que había un elemento importante, o sea, el artista extranjero suele ser muy bien recibido, además su música es muy buena, y también dieron un tremendo show, entonces eso permitió construir que esto no se convirtiera solamente en una gestión de promoción satélite, sino que también pudiéramos desarrollar en el tiempo una relación con el público sudamericano, ¿cachai? Que es algo que ha pasado anteriormente mucho, pero a nivel de sello. O sea, por ejemplo, el trabajo que se hizo en algún minuto con Avril Lavigne era súper dedicado a Sudamérica, y eso evidentemente que tuvo eco en el éxito que tuvo el artista en la región, ¿cachai? No sé si hay tiempo para que te dé otro ejemplo. Por supuesto, todo el tiempo que tú quieras. Cuco. Mira, por ejemplo, el año pasado trabajamos con unos muchachos que se llaman Boraj, grandes tipos, muy buenas personas, y me acuerdo perfecto que la reunión que tuvimos con ellos, yo llegué un poquito atrasado, y justo estaban como a mi compañera en ese tiempo le estaba mostrando la canción que querían promover. Y era una canción súper alternativa, muy difícil de posicionar, y yo me empecé como a agarrar la cabeza y decía, uy, esto está súper difícil, ¿cómo lo vamos a hacer? Qué complicado, no sé qué. Bueno, ponen stop, y ahí yo les digo, muchachos, ¿qué más nos pueden contar? ¿Qué otro elemento distintivo tiene lo que nos trajeron? Y ellos dicen, ¿sabéis qué? En lugar de contarte, te vamos a mostrar un video. Y resulta que estos muchachos, bueno, que Lucas no les faltaban, digamos, pero estos muchachos lo que hicieron es que ese disco lo fueron grabando renunciaron a sus trabajos por un tiempo, y el disco lo grabaron durante 8 meses en distintos paisajes naturales de todo Chile, desde el desierto de Atacama hasta las Torres del Paine. Y el video que nos mostraron es un video bellísimo, entonces ahí quedó clarito, o sea, el relato estaba dado, ese era el relato, o sea, ellos podrían haber sacado un disco de cueca y dado un poco lo mismo, ¿te fijáis? El relato era esta banda que renuncia a todo, que se va a girar, a recorrer Chile, a seguir un sueño, una locura, una utopía, y que se van a grabar este disco, ¿cachai? O sea, ahí uno se da cuenta
de que creo que ese ejemplo lo he dado muchas veces como un ejemplo paradigmático de algo tremendamente singular que viste el artista y que de alguna manera exhibe su personalidad. Varias cosas. La primera es, hoy es más difícil, dirías tú, construir una mística. Lo pregunto porque cuando te estaba escuchando hablar de estos artistas, yo ubico a Inspector Clouseau, a Borac, no lo cachaba, lo voy a ver después de que terminemos de hablar, y pensaba en como los artistas antiguos, no sé, y la historia de ciertos artistas, y para poner un ejemplo que todo el mundo conoce y que a mí particularmente me marcó, que es Megadeth, que todo el mundo conoce la historia de Megadeth, que fue el tipo que echaron de Metallica y que por sed de venganza llegó básicamente desde cero y logró formar la segunda banda más grande del metal de los últimos, no sé, 30, 40 años. Pero fueron 30, 40 años, ¿cachai? Y ahora que las cosas son como mucho más inmediatas, que al mismo tiempo tenemos más herramientas, pero es que está todo, digamos, atiborrado de mensajes, de bandas, de campañas, etc. Como tú decías, llama la atención esos artistas que tienen como una mística, diría yo. Creo que Mon Laferte es como un buen ejemplo de alguien que tiene una mística, ¿cachai? Pero ella es un caso excepcionalísimo, Súper excepcional. porque Súper. también es una historia parecida. Básicamente la echaron de Chile porque todo el mundo la ninguneó, la miró en menos, se fue para México, se transformó en una artistaza y llegó acá a su tierra de origen, dejó la patada. Entonces, esa es la pregunta, si es ¿cómo ves tú desde el punto de vista del desarrollo de un artista? Que sé que es a largo plazo, porque esto no es de la noche a la mañana, de ir construyendo como esa mística de los artistas que son realmente admirados y que en el fondo son los artistas que les va mejor. Yo creo que es buena pregunta la que tú planteas y una pregunta súper difícil. O sea, lo que es difícil es que efectivamente esa mística exista. Y te digo por qué, porque me recordé inmediatamente algo que alguna vez dijo la gente de Anthrax en la conferencia de prensa de su fallido show en Chile, y que me acuerdo que les preguntaban por eso, y él, no sé si era Scott Ian o quién, dijo lo siguiente, porque le preguntaban un poco como por las bandas de cuando él creció, cuando era chico, como si él sentía que había como un paralelo que él podía establecer como con el 5 por ahí, no me acuerdo cuando se fue el fallido show de Anthrax, pero lo que te quiero decir es que la respuesta de él me quedó, hasta el día de hoy, me quedó dando vueltas mucho, me marcó mucho, porque él dijo, mira, cuando yo escuchaba música en los 70, cada 2 o 3 años bajaban desde el cielo estos semidioses, que eran Led Zeppelin, que venían a iluminarme como con el nuevo statement que tenían para entregarme. Y entre medio de todo ese periodo, yo tenía como que inventarme en mi cabeza en qué estarán ellos, ¿cachai? Con toda la imaginería de aquel tiempo qué sé yo, de sexo, drogas y rock and roll, ¿cachai? Pero en el fondo, cada vez que este artista sacaba un disco, era como que bajaba del Olimpo para entregarme algo, un regalo, una declaración, que era un poco como lo viví yo en los 90 con mi banda favorita, que es Red Hot Chili Peppers, ¿cachai? Que muchas veces estuvieron a punto de separarse, que sacaban discos cada 4 años, y que los únicos rumoreados que nos llegaban por la revista gringa que compró un amigo, era que estos tipos estaban muy mal con las drogas y que la banda se acababa en cualquier minuto. Entonces, el paralelo que hacía Scott Ian era que decía, compara eso de Led Zeppelin que yo te decía con una banda como Linkin Park, decía, que siempre Linkin Park han sido tremendamente pioneros en la relación con la tecnología, y en ese minuto Linkin Park fue una de las primeras bandas que en su página web oficial tenía una webcam fija de lo que estaban haciendo los músicos en el estudio. Entonces él decía, mira, no sé si está bien o está mal, no me atrevería a darle un juicio de valor, pero evidentemente que si tengo a la banda, la puedo ver en cualquier momento, cualquier día, el misterio se pierde. Sí, pues Y le quita la mística, le quita mística. entonces creo que en ese sentido las redes sociales, por ejemplo, han hecho un tremendo bien en el sentido de aproximar al artista y de construir hasta algo que yo soy un gran convencido
que es un simulacro, no hay que confundirse. Acá se habla mucho del fandom tóxico, ¿cierto? De este fandom que como que cree que conoce al artista, cree que como que se obsesiona o qué sé yo, Este o de artista es repente... mío, ¿Ah? este artista, ¿Cómo? este artista es mío. No me lo... Claro, claro. Entonces, no hay que olvidar que son redes sociales. Esto es un simulacro de que tenemos una relación horizontal, es un simulacro de que aquí no somos todos amigos, de que tenemos buena onda y de que nuestras vidas son con filtro Rice, ¿cachai? Es un simulacro. Pero de alguna manera lo que ha logrado es acercar tremendamente al artista y al fanático en una relación de cotidianeidad. Entonces lo que se gana, evidentemente, que es cercanía, pero lo que se pierde, evidentemente, es ese misterio. Y eso es lo que ha transformado hoy en día a que los artistas ya no son estas figuras míticas, y no sé si tienen que serlo tampoco, pero de alguna manera se transforman, y lo que hemos visto en los últimos 10 años, porque es una tendencia no local, sino que global, se transforman de alguna manera como en empresarios y activistas al mismo tiempo, ¿cachai? Como que uno ve a un Pharrell Williams o qué sé yo, a artistas de ese toque, y como que ve que quieren parecerse más, no sé, a Steve Jobs, ¿cachai? Sí, ¿sabéis qué? Mira, me pasa lo siguiente. O sea, partiendo de la base que te encuentro toda la razón, me acordaba yo cuando mi banda favorita es Metallica, cuando salió la Injustice for All, hubo que esperar como 4 años para que saliera, o 5. Yo ya estaba ¿Ah? enojado. ¿Cuándo van a sacar el puto disco? Obviamente, cuando salió fue como, ¡ah! Era como esa anticipación, eso no saber qué pasaba. Totalmente. Eh, pero ahora como el juego cambió, y tú tienes toda la razón en que ahora la forma de generar como engagement es distinta, es como abrir una ventana en tu vida personal, no artística. Entonces, es súper delicado ese juego porque es como, es tratar de generar una conexión o una, es tratar de generar una conexión pero sin misterio, y a eso agrégale, que a esto iba, dos cosas, que el CEO de Spotify, no sé, hace como 2 semanas dijo, la única forma que los artistas ganen más plata es que pongan más música en la plataforma. Eso quiere Y decir ya viste la respuesta que les dieron. que salta para el lado, pero esos no son todos los artistas. Yo te garantizo que los artistas, hay artistas que son capaces de, no sé si la calidad va a ser sostenida, pero hay artistas que tienen contenido para publicar una canción toda nueva, no sé, cada 2 o 3 semanas. Los artistas más, yo creo, no quiero sonar muy pedante, pero los artistas como de estilos más elaborados va a ser imposible. Simplemente no es posible tener ese nivel de producción. eh, O sea, es que al final la pregunta que tenéis que hacerte, Renzo, es como si queréis bailar ese tango o no, ¿cachai? Como que en el fondo este CEO está diciendo, ese es el escenario. Si a usted le gusta, lo toma, si no, lo deja. Pero en el fondo también es una posición bien heavy, porque finalmente tú como artista no podéis prescindir de Spotify, no, ¿cachai? O sea, incluso el otro día, mira lo que voy a decir, el otro día le leí una entrevista interesantísima en Clarín a Ricardo Arjona. ¿Quién hubiera pensado que Ricardo Arjona dice cosas interesantes? Y fíjate que dice muchas cosas interesantes, y en ese sentido, solamente rescato respecto a lo que estáis diciendo, que él también decía como, o sea, es un tipo que problemas de plata no tiene precisamente, ¿cachai? Un tipo tremendamente exitoso en términos comerciales, y se dio el gusto de su vida, y se fue a grabar su disco doble que acaba de sacar a Abbey Road. Y cuando empezaron a pensar en la estrategia de promo, él no quería entregarle exclusiva a Spotify, y empezó a entregar los adelantos del disco a través de su propia página, me parece que a través de un sistema de suscripción. Entonces, finalmente Arjona igual lo tenía en Spotify porque el tipo no puede estar ausente, pero no jugó el tango de ellos, ¿cachai? O sea, porque sintió que en el fondo es una... Yo creo que también, evidentemente, hay un juego de ego, por supuesto, ¿cachai? En el que el tipo dice, ¿por qué yo tengo que hacer las cosas como me las dicen ellos si yo soy Arjona? ¿Cachai? O sea, yo sé perfectamente que tengo un público cautivo. Entonces se genera ese gallito que tiene entre medio a una discográfica, y sabemos que en el fondo lo que ha traído como consecuencia el control de las plataformas digitales ha traído como consecuencia que nuevamente el control ha vuelto a manos de las multinacionales, que lo habían perdido hace unos 10 o 15 años,
con la piratería, y sin embargo ahora nuevamente pueden generar negociaciones gigantescas por el tamaño de artista y las consecuentes reproducciones que esos mismos artistas generan, y por lo tanto evidentemente que las negociaciones a nivel de disqueras tienen un valor y un tamaño distinto, y es muy difícil salirse de eso, ¿cachai? Eso es uno de los temas que a mí me preocupa porque el otro día estaba pensando, si uno analiza la industria musical, cómo funciona y el, el lugar que ocupa el músico, el autor del material y el intérprete del material en ese ecosistema, es como una fábrica de zapatos, en el fondo. El músico es realmente un obrero, sin menospreciar la labor de los obreros, de una fábrica de zapatos. Es totalmente reemplazable, o sea, en la mente de estas personas, no Sí, como, claro, ¿cachai? claro. No, Eh, y operan bajo una lógica absoluta de oferta y demanda, ¿te fijáis? O sea, cuando el CEO de Spotify dice eso, yo me acuerdo algo que, por ejemplo, me tocó estar cerca de la gente de Universal Music, que trabaja mucho que trabaja con Mon Laferte, y me acuerdo que cuando Mon empezó a sacar adelantos, digamos, individuales, que no formaban parte de un disco, yo le preguntaba a Julio Garay, al encargado de Universal, cuál era la lógica detrás de eso. Te estoy hablando hace 4 años atrás. Y él me decía, porque hay que atender al cliente. O sea, la lógica de la disquera, y que no la siento equivocada, no estoy diciendo algo terrible. Él está hablando desde el lugar del empresario, ¿te fijáis? Está hablando desde el lugar comercial. Es decir, él está diciendo, hay un público que si pudiera, todos los viernes consumiría una canción de Mon Laferte. Por lo tanto, en la medida de lo posible, tratando de equilibrar lo comercial y lo artístico, yo trato de servir a esa demanda. ¿Cachai? Y eso es un discurso que, por supuesto, para una cantidad importante de artistas, un discurso horroroso, ¿te fijas? Pero estamos en este contexto. Y lo otro que produce es que ha hecho, no sé si esto es tan así, pero yo creo que hay que ponerle atención, ha hecho perder valor al disco como obra de arte o como un objeto que captura una época, ¿te fijáis? La revalorización del single. Hay unas declaraciones muy interesantes de Babasónico al respecto, que ellos justo durante el periodo en que empezó a estar más fuerte Spotify, 2015, 16, qué sé yo, ellos estaban sacando unos discos en vivo, ¿cachai? Que era, primero sacaron un disco como de reversiones, después un disco de un show de esas reversiones, en fin, pero recién, hace 1 año y medio más o menos, sacaron el disco, ¿cómo se llama? Discutible, que es su primer disco de material nuevo en casi 6 años. Babasónico, una de las bandas con más fanáticos y con más reproducciones a nivel latinoamericano. Y lo que comentaba, no sé si era Adriano, Mariano Roger de Babasónico en una entrevista, era que decía, lo que me impacta esto es que hemos estado trabajando en este disco más de 1 año, lo sacamos un viernes, y ya el martes había gente comentando en Instagram cuándo sale el otro. ¿Cachai? Entonces eso al artista, sobre todo al artista más viejo y que le ha tocado ver toda la evolución, es bien impactante porque lo obliga a tener una mentalidad flexible y a tener que adaptarse a esta nueva lógica. Ahora, en el caso de Babasónicos sí son tipos súper adaptables y flexibles, y de hecho acaban de sacar hace, creo que un mes y medio, acaban de sacar un EP de 4 temas, ¿cachai? Entonces ellos, bueno, aconsejados seguramente por su disquera o lo que sea, se adaptan y entienden que aquí la cosa es adaptarse a morir. ¿Cachai? O sea, tú no podés no te podés transformar en un Quijote, porque a la larga el único perdedor eres tú. es interesante también porque ese ejemplo de Amazónicos tiene un referente, o sea, esa forma de trabajar, esa forma de mantener a tu público interesado, tiene no un referente, pero quiere decir quizá un paralelo. Por ejemplo, si uno piensa en Iron Maiden, cómo hacía las cosas cuando ellos estaban creciendo. Yo me acuerdo que Iron Maiden sacaba un disco, se iba de gira 2 años, filmaba 10 videos de la gira y los lanzaba. Entonces siempre tenía ahí video y disco de Maiden, video y disco de Maiden. Y así fueron 10 años. Entonces ahora a lo que voy es que quizá ahora la forma esa forma de trabajar ahora es claro, ir sacando, sobre todo ahora que no sabemos cuándo esto va a terminar, ir sacando singles, digamos, cada cierto tiempo, porque no hay otra forma en el fondo.
Claro, y hay una diferencia bastante importante en la manera de encarar. Seguramente que Steffi en su minuto te debe haber compartido información mucho más inteligente de la que yo te puedo dar, pero yo a nivel usuario, a nivel de fan, eh, y también por el background de mi trabajo, me doy cuenta de que eso es súper distinto en el caso de artistas consolidados y en el caso de artistas emergentes. Al artista emergente en general, muchas de las agregadoras digitales le están recomendando que un poco como para darse a conocer, ¿cierto? Para ir como probando, vaya lanzando canciones como cada 6 semanas, o un periodo por lo menos inferior a 2 meses, ¿cachai? Que no deje pasar más de 2 meses sin lanzar una nueva canción, de tal manera de ir alimentando su perfil de Spotify, de ir ofreciendo cosas, de ir viendo un poco como para dónde va la micro, de también ver si es que hay algún single que ellos le ven más potencial, tal vez monetizarlo en YouTube, monetizarlo en plataformas digitales, en fin, ¿cachai? Y en el caso del artista grande, eh, o sea, todavía para el caso del artista grande, el disco sigue siendo relevante, sigue siendo una forma de validación también frente a estamentos de la industria, sigue siendo una forma de ganar premios o de posicionarse. Pero tal vez, quién sabe lo que esté pasando en 6 meses más, Renzo, porque pandemia mediante, también el ejercicio se transformó completamente. O sea, si no tuviéramos la pandemia entre medio, todas estas cosas que estamos conversando básicamente son herramientas para lo que era la mayor instancia de beneficio, de profit de los artistas, que es tocar en vivo. O sea, el artista y todos los que los rodea, técnicos, iluminadores, roadies, managers, en fin, donde se gana es en el concierto, ¿cachai? Y sin ese factor de por medio, lo que tenemos hoy día es a discográficas y artistas independientes desesperados por perder presencia en la opinión pública, en los medios, y que solamente, en el caso de algunos, solamente como que se comunican a través de sus plataformas y eventualmente si tienen algo para contar o para compartir, recurren a un agente de prensa que pueda ayudar a amplificar ese mensaje o ese contenido que ellos tienen disponible. Oye, Felipe, volviendo un poco atrás en la conversa, cuando estábamos hablando de Mon Laferte, el tema de que ella tomó una posición. Ahora tenemos la cultura de la cancelación. Entonces es un juego bien arriesgado. Muy delicado. Sobre todo quizás para artistas como más de la vieja escuela, que pueden Claro. estar asociados como más como el tema del patriarcado, etcétera. ¿Cómo ves tú la forma de caminar esa línea? Bueno, Te pregunto porque yo creo que o sea, es un buen negocio ser polémico hoy en día. sí, sí, es cierto, o más bien te lo cambio, diría yo que puede ser polémico, pero también tiene que ver como con estar dispuesto o estar disponible a meterte las patas a los caballos, ¿cachai? Eh, el ejemplo que más tengo a mano puede ser Alex and Banter, que si tú escuchabas, yo soy fanático de Alex del día uno, o sea, yo me acuerdo estar en el evento de Sello Azul donde se presentó el disco Gran Santiago de Teleradio Donoso, o sea, puedo declararme oficialmente como un fan de Alex and Banter desde el día cero. Y, y me impresiona mucho porque no lo vi venir, como dijo uno por ahí, el cambio importante que tuvo el discurso de Alex Banter desde, a contar probablemente del proyecto Odisea en adelante, cuando en la canción Cabros él decía prendamos fuego a la moneda, uno decía como que levantaba ahí la antena y decía, acá hay algo que como que me hace ruido, como que no lo tenía como parte del paisaje de discurso de este cabro, y eso se empieza como con el correr de los años y de los discos, a ser cada vez más frecuente hasta encontrarse con una canción como Cordillera, súper explícita, e incluso en la cual el artista arriesga perder espacios de exposición, como al mencionar al Mercurio, ¿cachai? Entonces, creo que es un arma de doble filo y que va también en directa relación con... esto es súper difícil como juzgarlo desde afuera, pero que tiene que ver como con la espontaneidad o la, o desde dónde lo estoy diciendo, ¿cachai? Porque creo que, claro, cuando tenéis algo que perder, yo siento como más genuino que tú te la juguís por algo, por decir algo que creís, ¿cachai? Y ahí, bueno, hay ejemplos históricos de bandas o sea, no sé, desde los fiscales ad hoc a Congreso o Yapu, bandas que en el fondo su vida artística y sus convicciones son una misma cosa, van de la mano, ¿cachai? Pero en los artistas más nuevos, como que
internet mediante y redes sociales mediante, creo que queda un poco a criterio de quien está mirando desde afuera, ver si siente que el discurso comprometido del que está al frente es genuino o se está sumando a una ola, ¿cachai? Es súper difícil de evaluarlo, o sea, me cuesta mucho. Ponte tú, a Mon Laferte yo le creo, pero a todo, ¿cachai? O sea, creo que ella perdió muchísimo por plantearse tan abiertamente respecto a sus convicciones. Creo que Alex Banter debe haber seguramente una porción de público que le encantaba su genialidad pop y que cuando empezó como con todos estos mensajes políticos se espantaron un poco o les dio algo, les generó un ruido. Y probablemente eso lo dice una persona de 42 años como yo, pero es súper posible que sea una persona de 25 o de 21, ¿cachai? Que está en una situación completamente distinta, para ellos sea algo no solo valioso, sino que como que el desde ellos esperan de alguna manera que el artista diga cosas respecto del entorno que le rodea, ¿cachai? Eh, Hay un juego acá que es muy difícil, te digo, como de delimitarlo, de establecer cuál es la verdad o no respecto de la sinceridad, ¿cachai? ¿Quién se está subiendo a una ola? ¿Quién se está vinculando como al final, después de que todos los otros hicieron el gasto y llega uno al final a subirse a la ola de la causa que sea, ¿cachai? Pero sin embargo es algo que uno lo ve de manera constante. Y vuelvo a repetir, si no lo tienes presente de una u otra manera, el público acaba por castigarte. No sé cuándo fue, no me acuerdo dónde fue, pero leí, es una cantautora bien importante de Estados Unidos que la frase que dijo se me quedó en la cabeza, dijo, hoy en día no es tan importante para los artistas, no es tan importante ser original, pero sí es súper importante, o quizás lo más clave es ser auténtico, porque la originalidad, ya a estas alturas de la música, ya todas las notas han sido tocadas, pero todos tenemos esos como, quiero decir, como visos de originalidad o cosas que no hacen, perdón, auténticos. Y de hecho, eso también ha sido tocado acá en el podcast en algunas otras ocasiones. Ponte tú, Sebastián Milós de Portal Disc, que trabajó con los difuntos Correa, ¿no? De aquí a mí me gustó mucho en su época. Decía eso, hay que ser auténtico. Pero claro, no se trata de subirse como una moda de no, quememos la moneda o no sé. Sí, no, y sin dar nombre es algo que yo igual he observado harto en ciertos casos. O sea, además la escena nacional es un vecindario chico, entonces tú te das cuenta más o menos rápido de, no sé, eh, como que siento que acá las modas tienen un alcance muy corto, muy fácil que algo quede desfasado muy rápido, ¿cachai? O sea, es como el primero que hizo una canción sobre el estallido y aparecieron 20 y ya el 21 ya es como ya, como que basta, ¿cachai? Oye, Felipe, antes de terminar, tengo una pregunta más, o dos, mejor dicho. ¿Podríais compartir algún tip sobre cómo construir un plan de medios? Y quizá un error que cometen todos los artistas y que sería mejor que lo eviten. O sea, yo creo que lo básico es que, algo que también he dicho otras veces, que es que muchas veces pasa que de repente músicos y músicos consolidados también, no solo los emergentes, me dicen, oye, ¿tú vas a ser capaz de sacarnos una nota en la tercera o en el Mercurio? Y yo les digo, no, pues es que estáis haciendo las preguntas equivocadas. Esa no es la pregunta que tenéis que hacer. La pregunta o el planteamiento que tú tenéis que tener básico es como, ¿cómo vamos entre los dos a construir y desarrollar una historia que al contársela al periodista de turno que nos interese que nos publique, al periodista le resulte irresistible Claro. y le parezca que eventualmente, ya sea que le puede generar cliqueo o que diga, esta es una historia que merece ser contada. O sea, no puede pasar que esto no sea público. Eso es lo que nosotros tenemos que desarrollar de alguna manera. Y si tú querés, incluso ya que estamos hablando hace algún rato de la mística, tiene que ver también con qué tan serio te tomáis también tu banda, ¿cachai? ¿Qué elementos yo creo que ahí hay que hacerse un examen de conciencia también a nivel como artístico. Creo que algo que pasó en algún punto es que yo vengo de una agencia, ¿cachai? Y lo que empezó a pasar en algún punto, antiguamente cuando habían sellos discográficos que ellos mismos se hacían cargo de tomar al artista desde que lo pillaron en un bar y que le costeaban la grabación y todo, ¿cachai?
existía en los sellos en aquella época un departamento, un señor que se llamaba el AIR, artista de repertorio. Y ese señor tenía la dificilísima pega de desarrollar criterio y de ver quién tenía un potencial comercial y artístico, es decir, quién tenía una historia singular. Con el correr de los años, y particularmente los últimos 5 o 4 años, salvo las grandes, grandes excepciones que hemos visto que están permanentemente presentes en los medios, tenemos que, de alguna manera, las agencias o los gestores de prensa son las personas a las que recurren los artistas, pero quienes pueden pagar ese servicio son de alguna manera los que muchas veces aparecen en los medios. Entonces, tenéis una situación en la cual, de algún modo, el dinero y no la validación artística eh, termina por mover la brújula hacia quienes aparecen en los medios. Creo que hoy día se ha podido de alguna manera equilibrar la cosa, ¿cachai? Y de alguna manera cada artista, creo yo, tendrá que ver, o sea, según su presupuesto, según sus pretensiones, según sus expectativas, sus metas, tendrá que ver a qué le pone más énfasis. Si quiere, si siente que es un artista, no sé, a lo mejor más joven, que siente que su comunidad o sus potenciales fanáticos son básicamente gente que está en internet, si a lo mejor quiere concentrar todo el esfuerzo completamente en marketing digital, o siente que igual hay un elemento importante de validación a través de medios más tradicionales, le interesa que su música la escuchen algunos personajes influyentes, clave, que eventualmente puedan decir algo, o a lo mejor le interesa cómo construir comunidad con sus pares, desarrollar proyectos comunitarios, que eventualmente otros hablen de tu material. Creo que un elemento importante ahí es cómo, no solamente, es como el examen de conciencia en el cual tú seas capaz de a lo mejor encontrar a un grupito de confianza alrededor tuyo que te diga la verdad, que te diga, ¿sabéis qué? Esta canción no está todavía para salir, esta canción le falta, ¿dónde está el estribillo? No, ¿sabéis qué? El single es ese y no este otro, ¿cachai? ¿Sabéis qué? El video no quedó tan bonito, no potencia la canción. Yo creo que esos exámenes de conciencia, de encontrar al grupo correcto de personas que te digan la verdad, que creo que es la mayor muestra de cariño y de amistad, es importante también, porque de repente cuando las cosas no tienen filtro, también el gestor de prensa no hace magia, ¿cachai? Y muchas veces también pasa que yo, bueno, con muchos de los periodistas tengo relaciones de años, de amistad, de buena onda, y también es complejo que yo salga a vender algo que a mí mismo me parece malo, ¿cachai? Por eso es que yo me involucro tanto en la previa del producto, ¿cachai? Trato de que quede lo más depurado posible, trato de que sea algo que a mí me guste también, porque creo que a la larga se termina notando cuando al que va a vender el producto no le gusta, ¿cachai? Y sabes qué, ahora me acaba de caer una teja, que no me había caído caer una teja para los que no son chilenos, me acabo de dar cuenta de algo, que no había reparado en los episodios anteriores y creo que es súper importante entender. La labor que tú haces, Felipe, yo creo que estoy viendo ahora que es quizás la más importante en términos de atraer fans a tu proyecto. Labores de profesionales como tú es lo que se llama marketing tráfico orgánico, que es tu principal fuente de visitas a tu sitio web, que es la mejor porque son personas que buscan quizás productos o llamemos productos o servicios como los que tú haces, pero digamos sin pagar. La publicidad pagada siempre trae más, siempre trae más público, pero ese público es de menor calidad. No es el público que tú quieres porque llega a cualquier persona, no es, es como de clic fácil. En cambio, la persona que llega porque hubo una búsqueda, justamente vio tu historia, algo le llamó la atención, leyó tus letras, por la razón que sea, una persona que llega a ti porque hubo una búsqueda detrás de esa visita, esa persona es más probable que se quede contigo más tiempo que una persona que vio un aviso, no sé, en Facebook o en Spotify, nuevo single de, no sé, XYZ. Eso es súper importante entender porque ese es tu principal motor de generación de fans y esperemos que si es que todo esto se calme va a ser tu principal motor de generación de llevar gente a tus tocatas, quizás de comprar otros productos que tú puedas sacar, digamos, relacionados con tu proyecto, poleras, no sé, pósters, lo que sea. Mira, y si yo pudiera comentar algo más, así medio tipo palabra al cierre, pensando en todo lo que tú acabas de decir, creo que es importante también que
durante este periodo, que no sabemos por cuánto tiempo se va a extender, el artista tiene una oportunidad muy importante acá de poder concentrarse exclusivamente en el posicionamiento de su proyecto y no depender en que el éxito vaya en directa relación con los tickets que vendiste. Hoy día, como ese elemento está tachado del medio y no tenéis que como... tu evaluación no viene de la mano de si te fueron a ver 30, 300 o 3000. Por lo tanto, este tiempo complejo, difícil, todo lo que quieran, pero eventualmente puede servir para concentrarse, creo yo, en dos elementos. En lo creativo, eventualmente en componer mucho, en crear mucho, en encerrarse en el estudio, pero también en trabajar en cómo crees y quieres que se vea tu proyecto para afuera, en tu relación con tus fanáticos, en tu relación con los medios, en un poco en hacer también un análisis FODA de qué cosas hablo, de qué cosas no hablo, quién soy, cómo me ve el público, cuáles son mis principales fanáticos, quiero llegar a personas distintas, cómo voy a llegar a esas personas distintas, eventualmente qué radios me deberían tocar, dónde yo me veo en 3 años, en 5 años, etcétera. Y en ese sentido creo que algo que ha perjudicado mucho también, quizá la palabra es fuerte, pero, pero que hay que manejarlo con delicadeza, con cuidado, es la ansiedad de las redes sociales, es mirar a los likes con buena onda, pero de lejos, ¿cachai? Me ha tocado estar cerca de muchos artistas que están permanentemente pendientes de cuánto like o cuánta interacción tuvo el posteo o qué sé yo, ¿cachai? Que le preguntan al colega, al de al lado, y la verdad es que yo creo que no hay, y lo digo con conocimiento de causa, esto sin decir ningún nombre, no hay un separador de bandas más claro que las redes sociales, ¿cachai? Dispara la ansiedad a niveles que yo no había visto en el mundo de la música. Y por eso es que creo que hay que tomarse todos los procesos con mucha tranquilidad, ¿cachai? Y quizá, ya que hemos estado hablando de Mon Laferte, el mejor ejemplo puede ser ella. Hoy día nosotros hablamos de ella como una figura a nivel mundial. ¿Cuántos años ella tuvo que pelar el ajo tocando en el metro, tocando en la calle, etcétera? Esos 8 años de experiencia, de historia, claro, ayudan al relato, pero seguramente que ella no pretendía construir un relato, ella que estaba ganándose la vida. Eh, y ojalá que a ningún músico le toque tener que estar cantando en la calle 8 años para que finalmente valoren su talento. Pero ahí es cuando uno observa que a la larga el talento inevitablemente encuentra su camino. Palabras al cierre, como dijiste tú, chicos, sobre todo nuestro amigo, se me olvidó, perdón, Astronauta Felipe. 14, Astronauta 14 que me contactó en Instagram, partir tu plan de medios, análisis FODA, saber tus oportunidades, debilidades, amenazas, ¿cuál era el otro? Fortalezas, ver qué te hace distinto, qué te hace único, auténtico, construir un relato a partir de eso. Y una vez que tengas eso listo, empezar a ver, a investigar quiénes son las personas que cubren los estilos que tú haces en los medios que podrían pasar tu música, tanto online como offline. Felipe, antes de irnos, ¿qué estás escuchando y cómo te ubican? ¿Qué estoy escuchando? Estoy escuchando la reedición de Flaming Pie de Paul McCartney, Bueno, que lo compré en tienda Respeta, ahí en el Portal Lion. Buenos amigos. Estoy escuchando el último disco de Fiona Apple, que parece que hay como coincidencia en que es el mejor disco del año. Y si pudiera recomendar a un par de artistas con los que trabajo, creo que hay un muchacho al que de verdad tienen que escucharlo, que se llama Coco. Coco es ex músico de Denver y Mantarraya, y acaba de sacar un singlazo que yo creo que Alex Manter habría matado por hacer una canción tan buena como esa. Y les pido también se mucha llama? atención. Coco, No, no, tal ¿y como el single? ¿Cómo se llama el sencillo? se llama Está bien no estar bien. Está bien, no está bien. Yo Exactamente. tenemos lo tengo medio botado, debo decirlo, pido disculpas, el playlist de Tu Music Life lo vamos a compartir ahí. Está bien, no está Perfecto. bien, de Coco. Y ibas a decir a alguien más. Sí, les recomiendo mucho el EP que está sacando por estos días Chini Ayarza, que formó parte también de China and the Technicians. Chini está sacando un EP que se llama Control Z, que son 4 canciones bellas que recuerdan desde Camila Moreno hasta los noventeros del Sutumbay, y creo que va a dar bastante que hablar también, al igual que otra chiquilla que admiro mucho y ha sido un honor trabajar con ella, que es Paz Kurt, que a fines de septiembre saca su nuevo disco que se llama La Fuerza, primer disco desde que se radicó en México. Excelente. ¿Y cómo te ubican, Felipe?
Bueno, a través de mis redes sociales estoy en Twitter y en Instagram como Farratia. Farratia, perfecto. Felipe, muchas gracias. Me encantó la conversación. Quiero conversar contigo nuevamente, quizás en algunos meses más o quizás el próximo año. Súper buena la conversación, la disfruté muchísimo, así que muchas gracias por estar acá. Espero que nos Feliz veamos. pues. Que esté muy bien, hasta Listo. luego. Gracias a ti por la invitación. Chao.